Es bueno comenzar en esta mañana ya en contacto directo a través de Facebook para hacer este editorial, un editorial muy particular. Mire, uno podría comenzar este editorial con alguna reflexión respecto de lo que significa el liderazgo, de lo que significa esta elección que va a haber después del domingo, este campeonato mundial hacia la gobernación de la provincia de Neuquén, que va a comenzar a partir del domingo, una vez finalizado el partido entre Francia y la Argentina. Y digo lo del liderazgo porque me parece que este editorial va a tener muchísimos disparadores, muchísimas aristas que usted va a tener que analizar. En primer lugar, el proceso por el cual Rolando Figueroa llega a esta disputa para ser el líder político en la provincia de Neuquén ante otro líder político del partido que hoy gobierna en la provincia, que es Jorge Zapac. Y uno podría decir, bueno, a ver, ¿cómo tomamos de alguna manera esta pelea en el medio de una elección provincial que además tiene otros candidatos que también quieren ser de alguna manera líderes en la política neuquina? Y habría que empezar al revés del proceso. Yo me acordaba mucho de los fenómenos que son carismáticos y mediáticos y que después pasan a la política. Mauricio Macri confesó alguna vez que Carlos Saúl Menem le ofreció ser candidato por el Partido Justicialista. Daniel Scioli, el fenómeno de Palito Ortega, de Carlos Reutemann. Digo, personajes populares, artistas populares, que llegan a la política. En el caso de Rolando Figueroa es a la inversa. En el caso de Rolando Figueroa es a la inversa. Es un político que de joven ya era militante universitario, que llega ahora, después de mucha gestión, a empezar a plantearse interiormente y para afuera si realmente está en condiciones de conducir un proceso de transformación en la provincia de Neuquén. Y hay que decirlo con todas las letras. Yo creo que el propio Rolo Figueroa debe entender también, para adentro, para sí, que este proceso que va a vivir a partir del domingo, este mundial que comienza a partir del domingo, es absolutamente distinto a lo que ha vivido hasta ahora. Lo sabe en su interior. Mire, yo no comparto lo que decía Ana Pechen respecto a los partidos políticos y la importancia que tienen los procesos electorales o democráticos, porque hay que consolidarlos. Lo que hay que consolidar son líderes. Lo que hay que consolidar son cuadros políticos. Lo que hay que consolidar es gente honesta. Lo que hay que consolidar es la representación más genuina de lo que queremos que sea un ciudadano comprometido con su realidad. A partir de allí, la historia universal, la historia política del mundo, marca que hay liderazgos, marca que hay conducciones. La Argentina se caracteriza por conductores políticos. Y me parece que en esa construcción que tiene que pensar Rolando Figueroa para adelante, lo va a trascender a Rolando Figueroa. Creo que el valor que tiene la elección del año que viene, la más importante para mí, tiene que ver con esta pelea. No tanto con el proceso de quién va a administrar la provincia de Neuquén. Claro que está Vaca Muerta, claro que están los recursos, claro que está la importancia económica de una provincia que tiene que dar, o le tiene que dar alimento, sobre todo a una Argentina esperanzada y hoy en crisis socioeconómica. Pero fundamentalmente, lo que vamos a vivir los neuquinos el año que viene es un antes y un después en el proceso político de Neuquén. Rolando Figueroa ha hablado de refundar. Y cuando uno habla de refundar, lo primero que tiene que marcar es quién y desde dónde y por qué comenzamos a refundar un proceso de desarrollo o tal vez de perspectiva política distinta. Claro que hay muchos que adhieren a la candidatura de Rolando Figueroa que son obviamente de su esencia, el Movimiento Popular Neuquino. Una esencia también muy particular la del Movimiento Popular Neuquino, porque surge, lo digo muchas veces, de una tradición. Es decir, surge de decirle no al Partido Justicialista, que era el partido que representaba a el MPN, para convertirse en el MPN, para convertirse en un partido provincial. Y a partir de allí es donde surgen muchísimos interrogantes, pero también disparadores. Si Rolando Figueroa gana la elección, si se polariza la elección, si lo trasciende al propio Figueroa, porque va a empezar a pensar en la construcción de un movimiento tal vez mucho más amplio que el propio Movimiento Popular Neuquino,
Y cuando digo mucho más amplio que el propio Movimiento Popular Neuquino, empiezo a hablar también de los partidos o de los frentes electorales opositores, que tendrán en esta pelea por el liderazgo muchísimas contradicciones, muchísimo debate, pero también habrá que definirse en algún momento. Y esto creo yo que hace mucho más atractivo lo que va a pasar. Mire, reitero, el proceso de Rolando Figueroa es a la inversa de los procesos de aquellos que son carismáticamente o popularmente conocidos o reconocidos o queridos, para devolverle a la política ese proceso inverso. Yo le decía que el 17 de octubre, cuando Perón llega al balcón de la Casa Rosada, porque tenía más de 1 millón de personas que reclamaban no solamente su libertad, sino su necesidad de conducir, Perón no sabía qué decir. Y dijo lo que le surgía. Pero a partir de allí también se produce una relación con esa masa que pedía por Perón, muy particular. Se produce una relación líder-masa que no la podemos explicar ni los analistas ni los periodistas. Mire, la selección que fue de menor a mayor tiene un proceso de trabajo, nuestra selección nacional, que tiene que ver con esto que yo les señalo. Lo trasciende a la propia selección, la trasciende al propio equipo de fútbol, que el domingo va a definir que somos, sin duda, ya campeones del mundo. Ya somos campeones del mundo, pero no porque ganemos el partido del domingo, sino porque hemos logrado devolverle a nuestra selección la dignidad y el orgullo de tener a representantes genuinos allí. Bueno, lo que va a pasar después del domingo en este proceso electoral tiene que ver con esto. Me parece que habría que empezar o comenzar a pensar en un Rolando Figueroa que ya dejó de ser un funcionario, un candidato a vicegobernador en su momento o un candidato a diputado nacional, para empezar a pensar en la construcción de un conductor. Si él lo entiende, si los que están con él lo entienden, entonces estaremos viendo la construcción de un nuevo movimiento. Y cuando digo un nuevo movimiento, excede al Movimiento Popular Neuquino. Y esto tal vez, sea lo más difícil de entender en este proceso electoral que se va a dar a partir del domingo en la provincia de Neuquén, porque allí estará jugando su mundial. Tal vez el mundial más importante en la historia política del propio Rolando Figueroa. Quería colocar estos disparadores, quería de alguna manera que usted fuera parte. Esto va a estar en Instagram, esto va a estar obviamente en YouTube, va a estar, como lo estamos haciendo, a través de Facebook. Y me parece que empezar a entender esto es empezar a entender lo que está pasando después del domingo en la política neuquina. Ya no hablo de un proceso electoral que tiene a varios candidatos, donde está Figueroa, donde está Colman, donde está Ramón Rioseco, donde está Servi, donde está el representante de la izquierda. A partir de ahora empezará otro mundial, que es el mundial por la conducción política en Neuquén, por el desarrollo en Neuquén de una alternativa o de una continuidad. En todo caso, reitero, esto ya lo trasciende al propio Rolando Figueroa. Nos encontramos el martes que viene. Le agradezco mucho por estar, Le mando un abrazo grande y acuérdese que los editoriales son abiertos. Es para que usted debata, fundamentalmente, para que usted también aporte lo suyo. Donde sea, a través de las redes sociales. Será en Instagram, será en YouTube o será en Twitter, Gracias por estar, como siempre.